José Mario, buenas noches. Buenas noches. ¿Te preocupa la inflación? Porque cuando fue el del 1,3% en enero dijimos, bueno, a ver, las proyecciones inflacionarias del gobierno se pueden dar. Vino febrero 2,5, nos asustamos. Marzo se repite, salvo una décima, 2,4. Cuando terminamos el primer trimestre con un 6%, la proyección ya del gobierno francamente se vuelve improbable. A ver, una inflación controlada te permite ir siguiendo algunos parámetros. Venimos con una inflación medianamente controlada desde el gobierno anterior. El problema es qué mecanismos usamos para combatirlo y qué efectos colaterales, como se podría decir, causan esos mecanismos. Cuando nosotros estamos usando recetas viejas respecto de enfriar la demanda, subiendo tasas de interés, subiendo tarifas, provocando alguna sensación de inseguridad en la estabilidad laboral, cosa que también retrae la demanda, eliminando el crédito en estas cuestiones, nosotros tenemos que entender también que el Estado tiene un sistema tributario basado en el consumo. Cuando estas cuestiones se aplican sobre la economía para tratar de bajar la inflación, que es una receta bastante antigua, que ya ha probado su ineficiencia, lo que baja es la recaudación. Claro. Cuando baja la recaudación, el Estado requiere echar manos a endeudamiento o a otro tipo, porque yo no puedo subir los impuestos cuando no tengo recaudación producto de la merma del consumo. Ese efecto es un efecto que a la corta o a la larga aumenta el déficit. Claro, me genera otro problema. Y además de esto, en este momento se producen otros efectos que son también perjudiciales, como por ejemplo la entrada de dólares para aprovechar la tasa de interés de los LEVAX o las LETES a menor escala, que producen en un primer momento alto ingreso de dólares, que el Estado tiene que salir a captar para evitar que caiga el dólar, sí, pagando una tasa de interés mayor, y produce también una caída del dólar, porque lo tiene que retener al dólar y no permitir que salga a la calle porque va a bajar más todavía. Es medio técnico, pero eso se llama el déficit cuasi fiscal. O bicicleta también. O bicicleta, lo que gasta el Estado para poder mantener estas variables. Así Ahora, es. te hago una pregunta. El gobierno optó por subir la tasa de interés para frenar un poco la inflación. Sí. Bien, ¿qué otro camino tenía? A ver, el Estado tiene muy pocas herramientas para atender en ese sentido. El Estado puede tocar los servicios y los impuestos. No tiene otra cuestión. Pero hay un elemento que en el gobierno anterior y en este también está ausente, que es uno de los principales causantes. No solamente la presión de la demanda, como se dice, es el formador de precios. Hoy la mano invisible del mercado tiene nombre, apellido y número de quit. Sí. Y tiene su dirección también, a dónde se lo puede buscar y hacer. Hay mucha firma en este país que, mayormente extranjera, que por las actitudes que toman respecto a los precios, en su país de origen estarían con dificultades. Bueno, pero legales. vos tenés dos posibilidades. Moreno, con el revólver sobre el escritorio, o le abrís la importación. Cuando abrís la importación, estás condenando a la gente que trabaja en esas empresas. Tiene que ver también los sindicatos. Los sindicatos en Argentina normalmente son salaristas. Sí. No tienen la idea más allá de eso, porque de esa manera les sirve mantenerse en el poder de quienes son sus afiliados. Sí. Una vez que dejan de ser afiliados porque fueron despedidos, no hay interés en eso. Pero si tuvieran una mirada un poquito más larga, aquel que es productor o formador de precios, si sube los precios y le abren la importación, se va a transformar en importador. Claro. Y entonces el perjudicado es el trabajador. Y también porque los precios, ha sido probado en todo este tiempo, no bajaron. Se hablaba con la disminución de los aranceles a la informática, lo único que cambió en este país es el despido de gente de las armadoras de computadoras. Sí. Entonces,
¿A dónde estamos yendo con las recetas anteriores? No tenemos buenos Bien, resultados. vos lo que vos decís, a ver, subió la tasa de interés, seguramente va a bajar la inflación, pero a ver, me hace más caro el crédito, golpea a la pequeña y Así mediana es. empresa. Así Y además me abre lugar a la especulación. En vez de invertir, prefiero poner en plazo fijo. Así es. Porque cualquier inversión no te da un 25% como te da hoy un plazo fijo los grandes. De esa grandes lista tomadores. que estás haciendo, hace que ninguno de los postulados de cualquier plan económico se puedan cumplir. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que empezar a pensar que esto que se está haciendo no funciona. Bien, a ver, vos decís los postulados, si el gobierno se obsesiona con la inflación y no le presta atención al crecimiento de la economía y al consumo, va a frenar la inflación, pero con una economía con un tránsito muy lento. Por supuesto. Ahora, Se crea a una ver, ley de pymes, Sí, pero esa ley de pymes lo que tenía era básicamente las cuestiones impositivas, de usar el impuesto al débito crédito, que no es menor, de poder usar como anticipo de ganancias, y de pagar el IVA trimestralmente. Y el acceso al crédito subsidiado. Pero el crédito subsidiado con tasas de referencia de plazo fijo, las que forman la LEVAC, sí, soy muy alta. son muy altas. Pero también hay una realidad. Si no tenés consumo, todo esto Pero tiene el un efecto. consumo, ¿dónde se produce? Cuando no es que hay goteo, tienes que rebalsar de abajo. Si no rebalsa de abajo, no hay consumo. No, claro. Y no hay aumento del nivel de empleo. Seguramente ahora cuando se terminen de cerrar las paritarias va a haber como un mayor nivel de actividad, pero ¿vos crees que no va a alcanzar? Yo creo que no va a haber de acá hasta las elecciones en materia económica ningún cambio violento en este tipo de cosas, porque nadie está dispuesto a provocar este tipo de cuestiones. ¿Qué va a pasar después de octubre? Yo creo que tampoco va a haber grandes cuestiones, porque ninguna elección de medio término, por lo menos hay en la historia de Argentina, ha producido grandes modificaciones porque no está en juego ninguno de los líderes de los partidos. Es nada más que un simulacro. Por más importancia que se le quiera dar, no tiene mayormente importancia, a menos que modifique sustancialmente la participación en el Congreso de las distintas fuerzas políticas, cosa que tampoco le veo que pueda ocurrir eso. Ujú. Pero así como estamos, mientras se va extendiendo en el tiempo aquella gotera que Sí. va perdiendo, ese caño que va perdiendo despacito, son como las crisis de depresión. Las crisis hipertensivas se dicen que cuando más largas se hacen en el tiempo, más secuelas dejan. Ujú. Entonces, el tema es esas secuelas. ¿Cómo se hace para revertir cuando no hay una aceptación de que por este rumbo no vamos? Ujú. Grandes cosas no va a pasar, pero vamos yendo a ese sentido. Claro, o sea, esperás entonces un año más bien desde el punto de vista económico sin mayores novedades, chato, Más de lo mismo. con un leve crecimiento a diferencia del año pasado, con una O inflación quizá menos de crecimiento. o menos de crecimiento. Una inflación en baja, pero no mucho. Claro, a ver, el 50%, una inflación que sea el 50% del año pasado no es una Es gran la baja porque era misma alta. proporción que decae el consumo. Claro. No hay Claro, es matemático. si mantienen una inflación más bien controlada, entonces también los índices del tema de empleo y de pobreza se van a mantener más o menos iguales. Los movimientos van a ser suaves, pero en el mismo sentido. No va a haber cambio. Claro, claro. ¿Qué tendría que ocurrir para que esto cambie? ¿Cuáles crees vos que serían las medidas a las que podría echar mano el gobierno para buscar otros resultados? Hay muchas ideas, pero ninguna son de manual. En esto hay que apelar a la creatividad de los economistas. Pero ¿cuál es el economista? ¿Quién es el que maneja la economía del país? Porque Sturzenegger maneja la autoridad monetaria, después está Dujovne y Caputo. ¿Quién es el ministro? Ujú. No hay ministro. No. El presidente tampoco es el ministro. Entonces, ¿para dónde va la economía? ¿Quién es el que define cuál es el plan B? O ya el mismo Broda, que uno diría que fuego amigo, dice no hay ni plan A ni plan B. Ujú. Entonces, cuando uno tendría que preocuparse cuando la gente cercana al gobierno le empieza a sacar la mano. Yo creo que tendría que empezar a ver
¿qué actitudes tomamos de reforzar esa pelea contra la inflación? Alguien mueve los precios, para empezar. Yo restringo la demanda producto de secar la plaza, pero hay que pagar esa sequía de la plaza. Las LEVAC hay que pagar, la LEVAC la toma el Estado y le tiene que pagar el Estado. Sí. Estamos en déficit cuasi fiscal, claro. Lo vamos aumentando. Aumentamos el nivel de endeudamiento, no solamente producto de eso, de toma de dólares, la compra de dólares. Los dólares que se va comprando son los dólares que ingresan para entrar al circuito de especulación, no para producir más nada. Vos lo que estás diciendo, a ver si entiendo, que si el gobierno sigue con estas líneas, ¿se va a ver obligado a un nuevo ajuste o a un ajuste? Se lo van a pedir, porque el nivel de endeudamiento crece. Nadie puede seguir endeudándose a este nivel sin que alguien le diga, bueno, a ver, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué está haciendo? Nosotros necesitamos tal y tal ajuste. Y puede haber ajuste, o el límite del ajuste es el aguante del ajustado. Eso no es tan fácil. El humor de la gente es la mejor sensibilidad. Puede tener la mejor encuesta, la mejor focus group, pero si la gente en nivel piel siente que le hace frío, le hace frío. Sí. Es así. Hay como un debate, ¿no? ¿Qué está pasando con el empleo? Mientras el gobierno dice que por un lado crece, hay sectores privados que dicen que está decreciendo el empleo. ¿Cuál es tu percepción? A ver, yo a nivel profesional no noto pedidos de los comerciantes, empresarios, de despidos masivos o de achicada violenta del plantel de la gente. Pero despacito se va haciendo. No se toman nuevos empleados, el empleado que se retira no es reemplazado por otro empleado, pero tampoco hay una cuestión así tan urgente en eso. Ahora, cuando empiece a apretar el zapato, bueno, no va a haber más remedio. Entonces, en términos reales, si yo tengo una pauta salarial, supongamos comercio tiene el 20% y yo tengo una inflación del 25%, bueno, la cuenta es así. Hay un 5% que va a faltar, sobre todo que estamos pensando que el 20% para resarcirse de la del año pasado, no de la que nosotros especulamos acá para adelante. Lo que se perdió el año pasado se perdió, habiendo casi un 37% de uno de los gremios que mejor aumento consiguió. Ahora, si la pauta no se cumple, la capacidad de consumo de la gente, que es la que marca básicamente la recaudación fiscal, va bajando. No hay otra manera. Y al bajar la inflación, producto de eso, también baja la recaudación, porque hay un componente inflacionario dentro de la recaudación. Está bien. Para terminar, lo que vos ves es un año, más bien sin muchas novedades, obviamente con algunas virtudes más de lo que fue el año pasado. Peor que el año pasado no va a ser este. No lo que veo. Va a mantener. Pero este año, esto no le asegura que el humor de la gente lo acompañe hasta fin de año al gobierno como lo está acompañando actualmente. No, pero cada vez hay menos humor, menos buen humor. La gente le cuesta cada vez más acceder a las cosas, no hay crédito tampoco, y si lo hay es carísimo. Entonces, bueno, ese humor va cambiando. Entonces hay un límite. Hay que tratar de pasar el octubre y ver hacia dónde va.